eso es lo que va a encontrar quien se acerque a nuestro espacio. Va a encontrar entonces una lectura que está en la fuente, Freud y Lacan. Es una lectura que tiene que empezar por diferenciar enunciación y enunciado. Y es una lectura que además se hace en voz alta para diferenciar esas dos voces. Lacan y la lectura en voz alta. Pero ¿de dónde sale esa combinación? Sí, sabemos de la relación de Lacan con la voz, pues es uno de los objetos A. También con la lectura, pues muchas de sus referencias al tema han nutrido nuestra forma de leer, pero que hable de la lectura en voz alta, eso sí ya es otra cosa. Ah, sí, para mí también fue una sorpresa. Como he dicho en varias ocasiones, mi encuentro con la lectura en voz alta fue en el marco de las clases de español que daba en bachillerato. Luego, claro, las elaboraciones, los esclarecimientos de Lacan sobre la voz confirmaron mi convicción. Y en estos días, organizando el material para continuar con nuestros videos por los 5 años de lecturas, me topé con una cita que Marcela había encontrado hace ya un tiempo. Marcela, léela, porfa. Sí, la recuerdo, está en el principio del seminario 3, la psicosis, y dice, esta es una prueba que pueden hacer leyendo a Freud y a casi todos los autores. Encontrarán en ellos sobre la paranoia páginas, a veces capítulos enteros. Extráiganlos de su contexto, léanlos en voz alta y verán allí los desarrollos más maravillosos concernientes al comportamiento de todo el mundo. Léanlos en voz alta. Es una indicación directa y los efectos de esa lectura son entonces que podremos ver en esos textos sobre la paranoia lo que dice los desarrollos más maravillosos concernientes a todo el mundo. Muy singular. Entonces leer en voz alta nos permitirá pues ver algo que no vemos si leemos en silencio. Sí, Felipe, y en el seminario 11, Lacan nos dice justamente que la voz despierta la mirada. Es algo que nunca olvido. Así que sobre esa base busqué si había más referencias y efectivamente encontré otras, pero entre ellas hay una que puede funcionar como un punto de capitón de todas las otras. Es de una entrevista que le hacen a Lacan en 1969. ¿Qué tal si la leen? Marcela como el entrevistador y Felipe en la respuesta de Lacan. Es un fragmento. Listo. Listo. Antes que nada, quisiera que me precisara el sentido de este retorno a Freud sobre el que usted tanto insiste. Y Lacan contesta. Mi retorno a Freud significa simplemente que los lectores se preocupen por saber qué es lo que Freud quiere decir, y la primera condición para ello es que lo lean con seriedad. Y no basta, porque como una buena parte de la educación secundaria y superior consiste en impedir que la gente sepa leer, es necesario todo un proceso educativo que permita aprender a leer de nuevo un texto. Eso es muy fuerte, pero es cierto, la educación secundaria y universitaria consiste en esto, en impedir que la gente sepa leer. Creo que más que una crítica es que efectivamente el ejercicio de la lectura pasa, como toda la cultura, por ciertas represiones ineludibles o necesarias, pero que también inevitablemente arrastran consigo elementos valiosos que intervienen en todo acto auténtico de lectura. El sujeto, su voz, sus preguntas y su goce. Lacan continúa. Sentado esto, saber leer un texto y comprender lo que quiere decir, darse cuenta de qué modo está escrito, en sentido musical, en qué registro, implica muchas otras cosas y sobre todo penetrar en la lógica interna del texto en cuestión. Ah, eso es muy bello. O sea, darse cuenta de qué modo está escrito un texto implica pues darse cuenta de su sentido musical, de su registro. Es otra invitación a leer en voz alta, pues la música son los tonos de la voz. Exacto, pero ese registro o sentido musical de la lectura hace parte de una triada porque se trataría entonces, primero,
Saber leer un texto. Segundo, comprender lo que quiere decir. Y tercero, darse cuenta del modo en que está escrito. Ok, y esas tres cosas que constituyen un proceso de lectura que nos lleva a leer de nuevo un texto implica algo, ¿cierto? ¿Qué? Sí, dice, muchas otras cosas y sobre todo penetrar en la lógica interna del texto en cuestión. La referencia continúa. Se trata de un género de crítica que no soy el único que la practica de manera específica. Basta abrir un libro de Levi Strauss para darse cuenta de ello. La mejor manera de practicar la crítica sobre textos metodológicos o sistemáticos es la de aplicar al texto en cuestión el método crítico que él mismo preconiza. Así, al aplicar la crítica freudiana a los textos de Freud, se llegan a descubrir muchas cosas. Es decir, si tenemos textos metodológicos o sistemáticos, será necesario aplicar en su lectura la crítica que ellos mismos preconizan o proponen. Lacan nos da dos ejemplos y se incluye el mismo. El de Levi-Strauss, que sabemos lee los ensalmos, leyes y textos míticos de indígenas como los Cuna de Panamá, y el de Freud, que se pone a leer ni más ni menos que los síntomas neuróticos y los sueños. No podemos ahora acercarnos con detalle a esos métodos, pero sí podemos orientarnos a partir de alguna visión panorámica que encontramos en las obras principales de estos dos autores. Si Ana, de Levi Strauss, tenemos su libro Antropología Estructural, publicada en 1969, pues donde recoge sus escritos de 30 años de trabajo. Ahí leemos estos títulos que nos dan como una idea de su método, que es el estructuralismo. Miren, son 5 partes. La parte 1 se titula Lenguaje y Parentesco, tiene los 5 primeros capítulos de donde queremos pues destacar algunos títulos, como el del capítulo 2, el análisis estructural en lingüística y en antropología. La parte 2 se titula Organización social y resalta para nosotros el capítulo 7, que se titula Las estructuras sociales en el Brasil central y oriental. Ya la parte 3, que se titula Magia y Religión, es el que a mí más me gusta y de donde subrayo los capítulos 10, la eficacia simbólica, el 11, la estructura de los mitos y el 12, estructura y dialéctica. Acá vamos viendo esa visión panorámica de la que pues les habla Ana Victoria. Ya en la parte 4 vemos, nos encontramos con el arte, donde por ejemplo está el desdoblamiento de la representación en el arte de Asia y América. Y finalmente la parte 5 se titula Problemas de método y enseñanza y quiero hacer especial énfasis en el capítulo 15, la noción de estructuras en etnología. Del lado de Freud tenemos un artículo que él mismo escribió en 1904 y que titula El método psicoanalítico de Freud. Está escrito en tercera persona porque es una contribución para una publicación y allí nos muestra cómo y por qué llega al método definitivo que no ha cambiado desde entonces. A mí me llama mucho la atención que Levi Strauss habla de eficacia simbólica y Freud de eficacia terapéutica. Curioso, ¿cierto? Pero es que si uno se pone a pensar es razonable, porque en los dos casos se trata del campo médico, donde pues la eficacia es importante, y sabemos que el registro terapéutico es una de las vertientes del psicoanálisis y Levi Strauss examina, por ejemplo, dicha eficacia en el caso del chamán que asiste a un parto. En fin, en ambos casos hay que decir pues que se trata de poner en juego la palabra para una cura o tratamiento. Sí, es lógico, y en lo que se refiere a cómo lee Freud, veamos en este pasaje tan significativo aspectos sobre la asociación libre de sus pacientes. Dice,
Ya en el relato del historial clínico salen a relucir lagunas en el recuerdo del enfermo, se olvidan hechos reales, se confunden las relaciones de tiempo o se desarticulan los nexos causales de tal modo que resultan efectos incomprensibles. Si se insta al relator a llenar estas lagunas de su memoria mediante un esforzado trabajo de atención, se advierte que las ocurrencias que le vienen sobre este punto son refrenadas por él con todos los recursos de la crítica, hasta que por fin siente un franco malestar cuando se le instala realmente el recuerdo. De esta experiencia, Freud infirió que las amnesias son el resultado de un proceso que él llama represión y cuyo motivo individualiza en el sentimiento de displacer. En cuanto a las fuerzas psíquicas que han originado esta represión, cree registrarlas en la resistencia que se opone a la reproducción. Es decir, Freud cuenta con lo inconsciente en su lectura, lo inconsciente que se manifiesta en fragmentos inconexos y enigmáticos, como el mismo mito La serpiente con el cuerpo lleno de peces que nombraba Levi-Strauss en la lista que leyó Felipe. Sí, y en ese sentido concluye: sobre esa base, Freud ha creado un arte de interpretación destinado, por así decir, a extraer del mineral en bruto de las ocurrencias no deliberadas el contenido metálico de pensamientos reprimidos. Es decir, entonces, del lado de Levi-Strauss tenemos la lectura que concibe el texto mítico como estructura. Del lado de Freud, las claves para interpretar esas manifestaciones extrañas al lenguaje corriente, que son los síntomas y los sueños. Y podemos agregar a Lacan, sin duda, sabemos que él mismo propone el método que espera que nosotros apliquemos en la lectura que hacemos de él. Nosotros en lecturas lo sabemos, identificar los tres registros, real, simbólico e imaginario, teniendo en cuenta la lectura retroactiva que implica el tiempo lógico. Y además, en esa distinción de los tres tiempos lógicos, o del tiempo lógico, instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir, está ese carácter retroactivo de la lectura que nos permite ir y volver al texto varias veces, y la distinción esencial entre la enunciación y el enunciado. Creo que eso también puede que haya más elementos en Lacan, pero a primera lectura podemos extraer esos y aplicarlos al texto que él nos dejó, a los textos que nos dejó. Y claro, Lacan concluye entonces que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. O sea que por eso es que Lacan dice que es necesario todo un proceso educativo que permita aprender a leer de nuevo un texto. Es decir, que uno aprende a leer de nuevo un texto porque, pues a primera lectura hay muchas cosas que sí, que se nos escapan, seguramente gracias a las resistencias y desfiguraciones del texto. Exacto, leer a la carrera, descuidando ese hilo lógico del texto del que nos habla Lacan, es una de las desfiguraciones más comunes. Genera muchísimos malentendidos. Es una de las razones para que exista lecturas fundamentales. Parafraseando a Freud, se trata entonces también en la lectura de extraer del material bruto de la primera lectura el contenido metálico en oro que nos da la lectura y la relectura en voz alta, y agregamos nosotros con otros. Es algo que nos proponemos en lecturas. Ana, pero vení, ¿y qué otras referencias y otras referencias encontraste? Varias. Incluso me di cuenta de que Lacan habla a menudo sobre el tono de la voz y del suyo propio. Pero entre todas, me encanta esta que sigue, pues habla del Lacan lector de Freud y en primera persona. Es de su intervención en Viena con motivo de los 100 años del nacimiento de Freud en 1956 y que tituló
la cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud. Es decir, 13 años antes de la entrevista, del fragmento de entrevista que leímos ahora, pero del mismo año que la primera referencia, la del seminario 3. Nada raro, siendo un seminario donde la voz tiene un lugar privilegiado. Léela, porfa, Felipe. Claro, dice, ¿quién no se ha sentido conmovido entre los técnicos de disciplinas extrañas al análisis, a quienes conduje a leer estos textos por esa búsqueda en acción de Freud, ya sea la que nos hace seguir en la Traumdeutung, en la observación del hombre de los lobos o en más allá del principio del placer? ¿Qué ejercicio para formar espíritus y qué mensaje para prestarle la propia voz? Es decir, que Lacan condujo a gente no analista a la lectura de Freud y ellos se sintieron conmovidos. Pero, ¿conmovidos por qué? Por esa búsqueda en acción de Freud. Ah, sí, esa búsqueda es la voz viva de Freud, esa voz que encontramos siempre ritmando su propia anunciación, como lo comprobamos cada vez en nuestras lecturas de los jueves. Y nuevamente, otra mención a la lectura en voz alta, es que es muy lindo y nosotros podemos decir lo mismo de Lacan. ¿Qué ejercicio para formar espíritus y qué mensaje para prestarle la propia voz? Sí, Marcela, es una experiencia de la que no salimos indemnes. Nos mueve a prestarles a Freud y a Lacan nuestra voz, a ser sus portavoces. Y ese ejercicio contribuye también a la transmisión del psicoanálisis, pues nos transmite en la resonancia viva el deseo del analista en ambos, es decir, en las diferentes modulaciones de sus voces. Ahí no tenemos más que seguirlos en una lectura que Lacan llama crítica, claro, y estereoscópica, y de la que tendremos que hacer un video más adelante. Exactamente, Ana. Este es el video 4 de los 5 videos con los que nos propusimos celebrar los 5 años de lecturas. Sí, Felipe, recordemos los tres primeros. Video 1. ¿Por qué existen las lecturas fundamentales de psicoanálisis? Video 2. Cuando el psicoanálisis enseña a leer de otro modo. Video 3. ¿Qué son hoy las lecturas fundamentales de psicoanálisis? Queríamos hablar de cómo leemos y estas referencias de Lacan a la lectura en voz alta pues nos allanaron el camino, pero también muy especialmente nos abrieron la vía a una nueva serie de videos que empezaremos a preparar muy gustosos. Se titulan Lacan y la lectura. A ustedes gracias por acompañarnos y queda la conversación abierta aquí en los comentarios. Pueden extendernos sus impresiones y sus preguntas. Nos vemos en el próximo video.